bonito día. Vamos a empezar ahora esta serie de videos para explicar cómo llegamos a la toma final, ¿no? Que muchas veces ese es el proceso que batallamos. Llegamos a un lugar y ¿qué nos llama la atención? Y en esta ocasión les voy a enseñar esta foto que se hizo en un taller que di en Bali, junto con otro fotógrafo, James Day. Y la pasamos muy padre y era un evento interesante porque la mayoría de la gente llevaban de 6 años en delante en experiencia, ¿no? En la parte de fotografía. Me cae muy mal y me desespero y me frustro mucho hacer fotos frente a otros fotógrafos. La parte de los talleres es la parte que más nervio me da porque es demostrar lo que has estado explicando o por lo que están ahí presentes, ¿no? Pero llegar a ser una imagen icónica frente a tantas personas sí es un poquito eh, intimidante, ¿no? Pero venga, les voy a enseñar de dónde salió esta foto. Eh, el taller se dio en una casa de 2 pisos. Estaba en la parte de la charla abajo y arriba teníamos un poquito como un mezanini, ¿no? Y estas escaleras, pues desde que llegué me llamaron mucho la atención. Dije, oh, están chidas, güey, ¿no? Pero es muy obvio utilizar las escaleras de una manera evidente y de una manera ordinaria, ¿no? La típica de la novia en las escaleras de caracol, ¿no? Entonces siempre estoy pensando eso, a ver, ¿cómo puedo romper ese cliché? ¿Cómo puedo salirme de la rutina de hacer una foto de escalera ordinaria? Entonces les voy a enseñar aquí, esta es la hoja de contactos. Esta fue la primera idea, separar a los novios, dejarlos con espacios limpios. Y le decía a la novia, oye, intenta, ella estaba parada y se inclinaba, ¿no? Se ponía como haciendo una L con su cuerpo. Y me gustó esa idea, y si pueden ver aquí siempre intento eso, intento hacer diferentes expresiones de la persona que está enfocada. La primera estaba viendo hacia arriba, la segunda le dije, oye, ponte en un modo más zen, viendo directamente hacia la cámara y serio, y luego empezaba a hacer ruidos yo para que él tuviera una reacción, y ella seguía a palo, ¿no? Estuvo impresionante eso, cómo se pudo doblar. Y pues ya estábamos ahí desarrollando esa idea, y como saben disparo mucho, y luego hicimos esto, le dije, oye, a ver, vamos a intentar, aquí pueden ver cómo se ve la posición del cuerpo, ¿no? Aquí tengo que hacer un corte. Y él estaba a la opuesta, había otra persona aquí arriba deteniéndole las piernas para que él estuviera como haciendo una abdominal, ¿no? Entonces fue un poco difícil y cansado para él, pero hicimos varios intentos. Aquí pueden ver que ya no aguantó, entonces tuvo que regresar a la posición normal y lo volvimos a intentar, ahora ella con los ojos abiertos. Esta fue la foto que quedó. Eh, pero este fue el intento, ¿no? O sea, la idea era un fondo limpio, que siempre intento eso, un fondo limpio y jugar un poquito con la geometría del lugar. Me voy a pasar a Lightroom para que vean cómo fue la parte, el proceso de la edición. Aquí me voy a ir pasito a pasito. Esta fue la toma original. Luego intenté nivelar la toma, que siempre me salen bien mochos. Y poco a poquito empecé a limpiar las cosas que no creo que valga la pena mostrar, reacomodar. Apliqué mi preset de Arre Lulu. Jugué un poquito con la curva. Aquí empecé a ver qué otro perfil de curva me gustaba más dentro de mi propio preset. Y empecé a jugar. Usé el de los Christmas, usé el de la Vina, usé el mismo, el mío. Y al final de cuentas me quedé, aquí estoy todavía con los puntos de curva. Si ven, nada más fue aplicar el preset y jugar con las curvas. Me preguntaban eso de los presets de Develop, y eso a mí me gusta mucho, que puedes aplicar un preset, luego puedes aplicar una curva y luego puedes aplicar, se me olvidó la otra parte, el perfil, ¿no? Entonces perfil, curva, y el mismo preset te va a cambiar y te va a dar diferentes tonalidades, ¿no? Y yo me quedé aquí en esta ocasión fue con el de Sam Blake, con la curva de Sam Blake. Luego jugué un poquito con las luces altas, apliqué un poco más de luz en ella, le bajé un poquito la exposición, nada más para que no fuera tan evidente, y listo. Esta partecita la limpié en Photoshop también, que se me hizo pues muy marrano. Esta imagen también. Pero sí, yo siempre
siempre empiezo con un preset, chicos. Siempre es el Arri Lulu y a partir de ahí empiezo a modificar el mismo preset, jugando con las curvas y jugando con los perfiles de los otros fotógrafos. Pero sí, esta fue la idea, este fue el concepto, una simple escalera. Aquí otro chico también compartió otra foto. Aquí estoy en el grupo de... Aquí estábamos también otra parte de la escalera para lo que se estaba usando. Entonces nada más quiero que vean eso, el cómo algo tan ordinario, tan evidente, si tienes una idea de lo que quieres hacer, te puedes ir más allá de la imagen, ¿no? Y pueden ver que me tardé, vamos a contar las imágenes, me tardé 49 fotos que se tomaron del 4:27 al 4:31. Fueron 4 minutos que nos tardamos en madurar una idea. Entonces les pido de favor eso, que ustedes cuando estén en sus tomas se vayan despacito. Sentimos que el tiempo va extremadamente rápido y tenemos que tranquilizar a esa bestia que nos está diciendo, cámbiate de locación, cámbiate de lugar. La pareja se está dando cuenta que no sabes lo que estás haciendo. Eso siempre va a suceder así. Entonces, tranquilícense, encuentren las cosas que hacen sus fotos únicas y dejen que maduren poco a poco. Venga, a darle, bonito día y éxito, raza.